Podemos continuar. Ok, ok. Mm, ok, ya se ve, ¿eh? Sí, sí. Eh, Sí. ok, ¿qué me quedé? Mm, sí, bueno, la agricultura dio paso a que el hombre pasara a ser sedentario. Bueno, aquí es a donde empieza un mayor crecimiento, donde ahora podemos ver la organización de sociedades, en la economía, e incluso en lo gubernamental. Eh, sí, la propiedad deja de ser un derecho solo sobre objetos móviles para trasladarse a bienes inmuebles. Se amplía la división de trabajo y surge una sociedad más compleja con actividades artesanales y comerciales. Los conflictos por la interpretación de linderos de propiedad dan origen a los primeros sistemas jurídicos y gubernamentales. Bueno, los linderos es una línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno y los separa de otros. Bueno, aquí ya vemos cómo la sociedad está apropiándose de sus propios bienes, ya no es como antes que buscaban la supervivencia conjunta, sino que ahora cada quien tiene desempeña un rol y busca de alguna manera ganar economía con ese rol. Entonces empieza a ver los conflictos estos por los límites de un terreno. Aquí es donde podemos ver eso. Esto, después de esto da a la rueda, que también es un factor bastante importante, ya más adelante, la rueda. Cuando los hombres se habían establecido en sociedades más complejas, la invención de la rueda da paso a una serie de mecanismos más complejos para facilitar las tareas que se hacían en ese entonces. Fue un factor importante en la ampliación del comercio que se tenía debido a la facilidad con la que se podían transportar los bienes. En esa etapa, en la prehistoria, la rueda ayudaba aquí, bueno, a transportar los bienes, a transportar los alimentos y también solía ayudar a los artesanos que tenían máquinas donde pues, se usaba una rueda. Pero el impacto de la rueda, bueno, el mayor impacto de la rueda viene más adelante, ya no tanto en esta etapa. Se usó, por ejemplo, en la Revolución Industrial, donde se usaban varios métodos de transporte que, pues, obviamente usaban ruedas, dando un flujo de comercio bastante amplio, así como, pues eso. Vamos a pasar con la ciencia como factor de cambio en la antigüedad. Este, que lo va a dar mi compañero. Mm, mi mi compañero. Esto es la compañía. No, no se ve internet. Eso que sí, sí, ok. Bueno, les explico por encima. Bueno, la ciencia es como factor de cambio de la antigüedad. Eh, Desde la antigüedad existen diversas sociedades, manifestaciones más o menos desarrolladas de interés por comprender al mundo. Estas se pueden calificar de científicas y están enmarcadas en el periodo que va desde mediados del primer milenio hasta las datas de la revolución científica. Estas constituyen empresas de surgimiento de la ciencia. Existen empresas de países desde el antiguo como Egipto, Babilonia, India y China. Allí se da la relación
actualizadas con los conocimientos científicos sobre la naturaleza y la sociedad, surgieron los ejercicios de la astronomía, las matemáticas, la física y la química. El patrimonio de las civilizaciones orientales fue salvado y transformado en un único sistemático en la Grecia antigua, donde surgieron pensadores que se dedicaron especialmente a la ciencia y se dedicaron de la tradición religiosa y mitológica. Desde aquel entonces hasta la revolución industrial, la participación de la ciencia fue explícita y su tarea fundamental consistía en proporcionar el conocimiento necesario para ampliar los horizontes de la visión del mundo y de la naturaleza, parte de la cual es el hombre mismo. El paso decisivo en la consolidación del pensamiento científico como institución social ocurrió en la Europa occidental entre 1600 y 1700. En el capitalismo, la ciencia rompió con la visión de sí misma heredada de la antigüedad como actividad primordialmente centrada en la comprensión intelectual del mundo sin actuar sobre él, para convertirse en la base de la evolución técnica que caracteriza al mundo moderno desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos. La revolución industrial se entiende como al conjunto de transformaciones económicas y sociales que definieron el punto de partida del proceso de industrialización en general, y que tuvieron lugar en Gran Bretaña entre los años 1760 y 1820. Aquí. En la segunda mitad del siglo XV comenzó la primera revolución científica que liberó la ciencia del escolasticismo e iniciaron las ciencias naturales modernas. Mas esta revolución, que duró casi hasta el siglo XVIII, no estuvo acompañada por una revolución similar en la técnica, que en ese periodo todavía se desarrollaba a partir de los éxitos empíricos obtenidos gracias a su propia práctica. Las invenciones técnicas, aquellos instrumentos o procedimientos mediante los cuales la humanidad se relaciona y transforma su medio y no implica la utilización de conocimientos científicos. A diferencia de los avances tecnológicos, se debían por lo general a una larga búsqueda empírica, y los descubrimientos esporádicos logrados por uno u otro científico individualmente no se ponían en práctica durante mucho tiempo. Al parecer, la gran producción maquinizada se crearon las condiciones necesarias para que la ciencia se convirtiera en un factor activo de la producción y se planteó como su principal tarea el conocimiento de la transformación de la naturaleza. Bueno, aquí hay una bibliografía y faltaría la Edad Media, ¿no? Mi compañero, al parecer a mi compañero Aldrich se le fue la luz. Continúen ustedes con el programa. Bueno, aquí finaliza mi participación porque pues, a mi otro compañero creo que tuvo un problema también. Sí, ya se lo quedó el profe. Hola. A ver, José, ¿qué pasó? Pues... ¿Quién tiene problemas, Carlos o Aldrich? Ambos. Ambos. A ambos se les fue la luz. ¿Usted tiene la dinámica? Bueno, algunas preguntas, sí. No, pues adelante, José. Ok. A ver, antes, José, por favor, todos los que van a participar para ganar puntos, por favor, den su nombre completo, porque de lo contrario a veces pues no sabemos quiénes son y no le damos ningún punto. Así es que, por favor, sus nombres completos. Gracias. Vale. Ok. Bueno, ¿alguien quiere participar a ciegas o quiere que dé la pregunta primero? Mejor de la pregunta, ¿no? Ok. ¿Qué tipos? Las características del conocimiento, dime 5 características del conocimiento empírico.
Alguien que me dé, bueno, primero, alguien si quiere participar. Ah, bueno, bueno, la dinámica, vamos a dar puntos, el profe nos autoriza, pues va a ser punto 5. Entonces, pues si alguien quiere participar. ¿Puedo yo? Sí, sí, sí. Espera, espera. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Morales Fernández Elvis. Morales. Hernández. Ok, ok, ok. Fernández Sí, con F. sí, sí. Tienes la respuesta. 5 características, ¿verdad? Sí, tener el conocimiento empírico. Ok, es el que es... Es el de contacto físico. Es, bueno, primera, que varía de individuo en individuo. Ok, esta es teoría de generación. Ajá. Que no tiene, en sí no tiene un orden, no es tan, tan sistemático como el científico. Sí, no es sistemático. Ajá. Que, que solo el conocimiento, bueno, el conocimiento que genera, este, no tiene un lenguaje. Un lenguaje propio. Ok, ok. Y pues en sí, como lo dije en un principio, que era en cuanto a la interacción con los objetos, o sea, más, ¿cómo es? Palabra práctico, práctico. Práctico, se basa en la experiencia. Ajá. Y que se basa más en hechos, En hechos. Ajá, lo que podemos permitir con o nuestros bueno, sentidos. experiencia. Experiencias, ok, ok, ok. Pues ok. Sí las dijo, qué parece. Ok. Yo los voy anotando aquí, ¿verdad? Como que sí. Ok, otra pregunta de que lo que acabamos de ver. ¿Alguien me puede decir qué causó que, bueno, cuáles fueron las consecuencias de que el hombre empezó a usar la agricultura, a empezar a hacer uso de la agricultura? ¿Puedo participar? ¿Quién es? ¿Aldo Velázquez? Aldo Velázquez Hernández. Ok, ok, a ver. La principal causa de que la gente empezara a usar la agricultura fue que empezó a haber el sedentarismo y por lo mismo un aumento en la población. Un aumento en la población, el sedentarismo. Mm, eh, ok, sí. Sí, de hecho sí. El sedentarismo, cultura. Ok, otras preguntas. A ver, espera, aquí las tengo anotadas. Eh, ¿Alguien sabe algún otro tipo de conocimiento que nos lo pueda explicar? ¿No? Ajá. Ok, entonces vamos ¿Puedo a... participar? Ok, ok, a ver. Bueno, no sé, podría ser el conocimiento filosófico. Ah, Filosófico. sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. De hecho, el profe nos lo había dado, pero sí. El Ajá. conocimiento filosófico y más o menos de qué trata. Bueno, pues recuerdo que era parte de la reflexión de Ujú. un individuo que hace dudas o preguntas sobre ciertas cosas que nace de la observación y de la realidad que tiene, de la forma de pensar de la persona. De la persona, ajá. ¿Cuál es tu nombre? Yairi. Mi nombre completo es Fuentes Reyes Yairi Erat Mentes, Reyes. Reyes, Yairi. ¿Erat? Sí, Arata, con TH. Ok, ok, ok. Ok, ¿alguien me puede decir qué tipos de tecnología conocen y tres ejemplos? Bueno, los tipos de tecnología que dimos. ¿Puedo participar?
Sí, sí. Pues habían mencionado que una tecnología era la agricultura. También tal vez la ganadería, ¿no? También sería una tecnología. Aquí forma parte de la tecnología. Ajá. Falta algo. Ajá. Pues ahorita no se me ocurre otra, pero supongo que esas dos contarían, ¿no? Está relacionada. Es sencilla, pero pues sí, sí cuenta. Ajá. Bueno, nada más eso, creo. De hecho, mejor voy a hacer esto. Ok, ahora sí. Ajá. Se veía, se veía. ¿No? Ajá. No se me ocurren, no se me ocurren otras. ¿Alguien más quiere participar? Pues otro tipo de tecnología, bueno, yo no quiero participar, sería la tecnología limpia. ¿Tecnología limpia? Sí, bueno, no fue mencionado en la exposición, pero la tecnología limpia, por ejemplo, es la que no afecta al medio ambiente como son los paneles solares. Ok, bueno, supongo que sí. Ajá. Ah, profe, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Podemos darle punto 25 a cada uno? Ustedes deciden, o usted porque está solo. Es que pues no estuvo completo, pero punto 25 a cada uno. Usted decide, José. Ok. Dispongo de 2.5, ¿no? De 2.5 puntos. Efectivamente, usted tiene que dividir 2.5. Ok. Pues damos punto 25. ¿Quiénes participaron? Eh, yo, Eduardo Velázquez Rodríguez. Ajá. Y Camargo. Moreno, Camargo, Puebla, Alejandro. Ok. Esto nos deja todavía con... Ok, hay posibilidades. Ok. A ver, una un poco más complicada para ver si se llevan punto 5. Las características del conocimiento tecnológico, ¿alguien recuerda cuáles son? Yo, A ver, la primera era que era observable, porque ajá. era creada por el humano, por el hombre. Era Sí. transmisible, Ajá. era dependiente de otros conocimientos, era codificable y por último era verificable. Codificable, verificable. ¿Cuál Sí. habías mencionado, Fran? Observable, transmisible, dependiente, codificable y verificable. Esas son sus características. Sí, de hecho sí. Ajá. ¿Cómo te llamas? Sigala Morales, Alan, Daniel. Ok, pues se acabaron los puntos. No. ¿Se le acabó la cuerda? Sí. A ver, José, ¿cómo era el gobierno de las familias o de los grupos sociales de aquel entonces? De ¿Quiénes la, mandaban? de la prehistoria. Sí, en aquel entonces, los primeros grupos sociales. Ok, dentro de los primeros grupos sociales, en realidad no había una sociedad tan definida, sino que, bueno, al principio, como vimos, la sociedad no, o sea, requería de
trabajo en equipo, ¿no? Para sobrevivir. Luego fue cuando llegó lo de la agricultura, que como vimos empezaron a establecerse, a hacerse sedentarios dentro de la agricultura, y con el dominio de los bienes se fue haciendo ya una sociedad un poco más estructurada. A esto se le llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Esa es parte Se le del comercio, llamaba, pero ¿quién sí, mandaba en el grupo social? el, A ver, alguien que le ayude a José. los linde. ¿Cuál era la pregunta otra vez, profe? ¿Quién en los grupos, en los primeros grupos sociales, quién es el que daba las instrucciones? ¿Quién mandaba? ¿A quién le pedían consejos cuando algo Era pasaba? a la gente mayor, ¿no? A los que habían vivido más tiempo. Pues eran los patriarcas. Ajá, los patriarcas. Efectivamente, y era la gente mayor la que se considera que tenía pues ya Más la experiencia. experiencia. Ajá. Ahora, ¿cómo fueron las formas de comercio de aquel entonces? Apenas empezaba el trueque, ¿no? Y que cómo se manejó el trueque. Yo te Pues doy algo y tú me das algo que necesito. Por ejemplo, yo te doy pieles y tú me das, no sé, maíz. Efectivamente, empezaron el intercambio pues, de cosas materiales. Ahora, que nos quede bien claro qué es una ciencia, qué es un conocimiento científico, qué es un conocimiento tecnológico y qué es una técnica. A ver, ¿quién nos ayuda? Ya vimos varios ejemplos ahí de tecnología. De hecho, no sé si Ya vimos, alguien tenga alguna hablaron duda. de, mandé. De hecho, no sé si alguien tenga alguna duda. O sea, si tiene alguna duda, pues, a ver, puedo intentar contestarla aquí con lo que tengo. Si a alguien le quedó alguna duda. No, no hay duda. Ok. Entonces la pregunta del profe fue, ¿qué era el conocimiento científico? ¿El conocimiento... ¿Cuál otro, profe? Tecnológico. Científico, tecnológico, que eran las técnicas, ¿verdad? La técnica, así es. Pues la técnica era el conjunto de conocimientos para llevar a cabo un proceso, ¿no? Para hacer algo, o sea, Para hacer algo. hay una técnica para hacer fuego, Ajá. una técnica para la alfarería. Uh-huh. Sí. Y la tecnología, Busca crear, no sé cómo se diga, fenómenos artificiales. ¿de qué dependen las tecnologías? ¿De las necesidades? Pues sí, la necesidad, lógicamente, es la que obliga a ser creativos y a hacer algo. De hecho, las tecnologías dependen de los principios científicos y también de los principios empíricos. Cuando alguien aprende a hacer algo, él ya, sin saber, está desarrollando una tecnología, como aquel que se dedicó a hacer platos, por ejemplo, pues estaba utilizando una tecnología y después lo hizo a un proceso para hacer platos. De igual forma, incluso la cosecha tiene que tener tecnología, tiene que tener un proceso para poder hacer que ahora sí que el terreno produzca. Y bueno, ya llegamos con lo que es el conocimiento científico, el cual lógicamente es donde se busca la verdad y tiene que haber sido tratado a través del método científico. Pero bueno, son los tres niveles de conocimiento: conocimiento científico, conocimiento tecnológico y conocimiento de la técnica. Ustedes, por ejemplo, si quisieran hacer un deporte, si lo hacen simplemente al ahí se va, pudiesen lastimarse. Si se acercan a un profesional, le va a decir, mira, realmente hasta para correr necesitas una técnica para que no te lastimes y para que realmente te sea benéfico. Si dicen ustedes, no, es que yo me dedico a estudiar, pues también para estudiar hay técnicas para aprender.
No es así nada más de que pues, me agarro mis libros y ya. No, si queremos realmente ser eficientes, tenemos que utilizar una técnica de estudio. A ver, alguien de los que está por ahí presentes, ¿quién tiene una técnica de estudio definida? Recuerden que todos aprendemos de manera diferente. Y en la secundaria, en el bachillerato, alguno por ahí les dijo, oye, ¿por qué no utilizas una técnica de estudio? Yo, Que va profesor. A ver, platíquenos. Bueno, yo una que suelo usar mucho, que es a mí yo la aprendí con la práctica y me lo comentó también los profesores, es que una de las mejores formas para estudiar es enseñándole a alguien eso que tú quieres, eso que estás estudiando, porque de esa manera él puede que tenga dudas que a ti no te hayan surgido y así tú tienes que resolverlas, tienes que investigar y tienes que ver cómo resolverle esas dudas. Efectivamente, es una de las mejores, porque para realmente enseñar, pues hay que estar aprendiendo. Y se aprende mucho al enseñar. Es una buena técnica. ¿Y algún proceso que conozcan ustedes en la vía, así que de manera práctica? Por ejemplo, cuando dicen que un profesor aprende más de los alumnos que los alumnos del profesor, ¿podría ser? ¿Qué haría en el caso del ejemplo anterior? Pero recuerden que un proceso es una secuencia de actividades para lograr algo, ya sea un objeto o algún servicio. O sea, de hecho las matemáticas en algunas ocasiones se llega a mecanizar, pero cuando se hacen con mucha frecuencia y cuando se empieza a tratar de enseñarle a alguien, seguramente va a cuestionar y ahora sí van a aprender el por qué hay que hacerlo. Ya no nada más la parte repetitiva. Bien. ¿Algo más que alguien que quiera comentar para que José otorgue sus puntos que tiene por ahí? ¿O ya terminó, José? Bueno. Yo, ¿Cómo te da, José? bueno, él. Ok, ya. Ajá. Ok, bueno, lo que les iba a preguntar, no sé, si quieren para dar más oportunidad, no sé, o sea, habría que poner la votación porque pues, ya entregué los puntos. Si alguien quiere, o sea, dividir los puntos y así damos más oportunidad a que alguien pueda participar. O sea, que se lleve en punto 25 en lugar de punto 5. No, De que si alguien más. Bueno, ya los anoté, los puntos ya están dados. Bueno, o sea, ya los anoté aquí, pero... Bien. Por favor, entonces, como ya también se nos va a acabar el tiempo, los que hicieron la evaluación, por favor, recuerden, ustedes tienen que poner la calificación donde dice pares. Ahí tienen que poner su calificación, lógicamente, mediante un diálogo entre los tres que están haciendo la evaluación, se ponen de acuerdo y dicen, mira, yo les voy a sugerir que mejoren esto, esta y esto, y por lo tanto les ponemos tanto de calificación. Ya poniéndole la calificación a la rúbrica, se la envían a los jóvenes que hicieron la presentación, en este caso Josué, y bueno, ya después José con sus compañeros, ellos también van a dialogar y van a poner su autoevaluación. Ahí viene un espacio para la autoevaluación. Y esa rúbrica ya, con la evaluación por pares, la que hicieron los compañeros, y la autoevaluación que hacen los que presentaron, ya con esas calificaciones me la envían, por favor, José. Y también me envían la presentación, por favor. Bien. Y también me manda la lista tal como usted repartió los 2.5 puntos. Por favor, sí, los nombres completos, porque luego a veces ponen nada más un apellido y hay varios con el mismo apellido, entonces nos complica el asunto y ahí, pues, ahora sí que se pierde el punto. Entonces, de hecho, por favor, haga eso.
De hecho, estoy preguntando, o sea, si alguien, bueno, ya envié el nombre y los puntajes, si alguien quiere checar el grupo para ver si lo escribí bien y no mandarle al profesor algo erróneo. Pues los nombres y el puntaje están en el grupo, por si los quieren checar, a ver si no los escribí mal. Y pues ya, eso sería todo. No sé si hay alguna duda, a ver si la puedo responder y si no, no hay problema, ahorita la investigamos. ¿Alguna duda de lo que haya expuesto? No. No, ninguna. Bien. Otra cosa que les quiero pedir, de hecho, me comentaron que ya el SCOM, en caso de que todavía no tenga su correo institucional, le está otorgando un correo diríamos así como, pues, de alguna forma para que puedan participar ya en Teams. Entonces, hagan eso, consideren ese correo, digamos, profesional para que lo podamos manejar. Y la intención es que entremos el día 20 ya a trabajar en Teams. Lógicamente, por ahí el próximo viernes estaremos platicando si hay alguna objeción todavía, porque alguien podría tener problemas, pero sí, la intención es que el día 20 de este mes estemos trabajando ya en Microsoft Teams. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, pues entonces con esto prácticamente estamos terminando la clase. Por favor, vamos a darles un aplauso a sus compañeros que presentaron. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Un aplauso, compañeros. Ay, gracias. Bien hecho, José. Que tengan buen descanso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.